Seguramente han escuchado hablar de los niños que tienen plagiocefalia o adultos incluso que tienen la cabeza deformada. Entonces, para eso hoy tenemos al doctor Juan Escobar. Sí, un gusto, Juan. Un gusto. El doctor Coro pues ha tenido la amabilidad de invitarnos a su programa. Muy agradecido por la invitación. A todos ustedes pues también por vernos en este canal. Gracias por estar siempre pendiente de todos los videos que sacamos, de todo lo que hacemos, lo bonito que hacemos, hablando de profesionales y sobre todo dándole pues a ustedes que son nuestros pacientes una información exacta, verídica, y así puedan pues ustedes mejorar la salud de sus bebés, la salud en general. Muy bien. Hoy tenemos un tema que preocupa mucho a los papás, ¿sí? Qué bueno que estés en nuestro programa, ya que no siempre tenemos un neurocirujano infantil en nuestro programa. La plagiocefalia o la simetría de la cabeza en los bebés siempre es una cuestión que alarma mucho a los papás, primero, a los pediatras también. Como pediatra, cuando nos enfrentamos a un niñito que tiene este tipo de deformidad, hasta hace poco había muy poquitas alternativas. Creo que en algún momento nos vas a contar desde cuándo estás haciendo estos temas, porque hasta hace poco, repito, era muy poca la ayuda que le podíamos brindar como pediatras a estos niñitos. Entonces, en un mate con el doctor Coro, vamos a conversar sobre un tema muy importante, plagiocefalia. Para eso vamos a conversar con Juan, y para ti, Juan, tengo una pregunta. ¿Qué es la plagiocefalia? Bueno, la plagiocefalia es una deformidad craneal posicional en donde se afecta la parte posterior de la cabecita de bebé, por lo general por cambios posicionales que no se realizan desde el nacimiento del bebé. Imaginemos que tenemos un globo lleno de agua y lo ponemos sobre una superficie plana. Se pone. El globo lo que va a hacer es que la parte que esté en contacto con la superficie plana se va a aplanar. Prácticamente es similar este ejemplo a la cabecita de los bebés, puesto que el 80% de la cabeza de un bebé, de su cerebro, está compuesto por líquido. Y sus huesitos son tan finos, tan moldeables, y las suturas craneales, que son articulaciones fibrocartilaginosas, que son membranas, que todavía no se han unido, no se han solidificado, más la fontanela anterior, la fontanela posterior, conocida como molleritas en nuestros términos populares, pues hacen que la cabecita se deforme rápidamente si se mantiene en una sola posición. Entonces la plagiocefalia precisamente es eso, es una asimetría craneal por una afectación externa en donde la cabecita del bebé pues hace contacto directo con el colchón y se le deforma si no se realiza cambios posicionales. De lo que me vas contando, hay algo que me llama la atención. Entonces, ¿la plagiocefalia es una malformación o una deformidad? No, es una deformidad craneal. Tenemos que tener en cuenta que plagiocefalia, también existe el término de plagiocefalia sinostósica. ¿Qué quiere decir esto? De que una sutura, que generalmente la sutura posterior, llamada sutura landoidea, se cierra antes de tiempo. Al cerrarse antes de tiempo, pues el cráneo también va a tomar una forma peculiar en la parte posterior de la cabeza del bebé, llamándose también plagiocefalia. En este tipo de deformidad craneal, pues el tratamiento es quirúrgico y la plagiocefalia por lo general es posicional en la mayoría de pacientes. Y el tratamiento es completamente diferente. Me salta otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la plagiocefalia posicional y la craniosinostosis? La craniosinostosis es cuando una de las suturas craneales que tenemos en la cabeza, sí, que para recordarles, ¿no? Tenemos varias suturas. Tenemos la sutura sagital, las suturas coronales, las suturas landoideas, la sutura metópica, que estas se cierran en un promedio aproximadamente de 2 años. ¿Qué es lo que pasa en la craniosinostosis? A partir de las 15 a 20 semanas de gestación, estas suturas se van cerrando. Cuando el bebé nace, prácticamente nace con esta sutura cerrada o parcialmente cerrada, y en el primer mes de edad prácticamente se fusiona completamente esta sutura y el cráneo toma una configuración muy diferente a lo normal. Eso es la craniosinostosis, es el cierre prematuro de una sutura craneal antes de tiempo. Entonces, cuando hablamos de
plagiocefalia posicional, no solo tenemos que ver la parte estética, ¿sí? Seguro puede haber algún tipo de alteración en el desarrollo cerebral. Sí, en la actualidad se ha estudiado mucho, ya se viene estudiando bastante este tema, ¿no? Desde el año de 1992 que ya comenzamos a ver este tipo de afectaciones por un programa que se hizo, que más adelante lo vamos a conversar, en Estados Unidos para evitar la muerte súbita lactante. A partir de allí comienzan a aparecer este tipo de casos, ¿no? Sobre todo en los bebés que duermen boca arriba sin realizarle cambios posicionales. Es muy frecuente, es de hecho en nuestras consultas de neurocirugía infantil lo que más nosotros vemos y lo que más nosotros tratamos. Claro, ahora que hablaste de esa campaña, porque fue una campaña que se popularizó en los 90, se llamaba Back to Sleep o Dormir Boca Arriba. Esto a los pediatras nos fueron cambiando un poquito, la evidencia científica fue cambiando. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar medicina en el año 98, los niñitos dormían boca abajo. A los meses de yo estar en la carrera de medicina, ya los pediatras nos decían que dormía de boca abajo, pero con la cabecita de lado. Así es. Y antes de yo terminar los 6 años de medicina, ya me pusieron al niñito dormir boca arriba. Entonces, al dormir boca arriba, empezaron a ver muchos más casos, o por lo menos a describirse más casos. Hablaban sobre todo de un 46% de bebés con plagiocefalia posicional entre las 2 y 3 meses de vida, ¿ya? Entonces, ya ahí empezamos a enterar nosotros los que estábamos, decíamos, estudiantes o pichones, literalmente íbamos a ser pediatra un poquito de estos cambios de posición que nos iban diciendo. Ahora, puede confundirse con otras patologías mucho más graves la plagiocefalia. Sí, con la gran sinostosis básicamente se Mm, puede confundir, ¿no? Porque son cráneos similares, sí, pero no iguales, similares en sus características morfológicas. Sin embargo, la craneosinostosis pues tiene sus pequeños signos que uno como especialista se da cuenta que realmente se trata de una sutura cerrada antes de tiempo, y no una plagiocefalia posicional, que como les digo y repito nuevamente, es cuando la cabecita del bebé está sobre un plano duro sin realizar cambio de posición. claro. Sí, Cuando yo veo este tipo de paciente, por ejemplo, ya hablábamos de las craneosinostosis, generalmente son enfermedades, pueden ser genéticas, que se acompañan de otro tipo de alteraciones. Puede ver, qué sé yo, la sindactilia del upper, ¿sí? sí, Pero no es la típica que el niño está bien, tiene un desarrollo psicomotor normal, pero solo tiene deformada la claro. cabecita. Entonces, más o menos ya como pediatra uno puede ir induciendo qué es una y qué es la otra. Como papá es mucho más fácil porque el papá está al cuidado del niño a las 24 horas y va viendo si se va atrasando o no en algún tipo de ganancia en el desarrollo psicomotor. Otra de las preguntas que siempre nos preguntan, que la mamá se siente mal cuando ve este tipo de problema y dice, doctor, la culpable fui yo, fue alguna posición durante el estado dentro del útero o algún golpe que me di. Sí, a ver, como todo en la vida, siempre hay una causa. Y de la causa, por supuesto, pues hay una consecuencia. La vida funciona así, causas y consecuencias. Para que las mamitas no se sientan culpables, pues existen diferentes causas, ¿no? Las causas se las clasifica antes del nacimiento y después del nacimiento. Como les digo, para que las mamitas no se sientan culpables, porque, por ejemplo, en una mamá que tiene mellizos o que tiene gemelos, pues hay una disminución del volumen del útero y eso puede provocar también una asimetría craneal. Y el niño ya nacer con una asimetría craneal ligera que posteriormente se puede ir agravando con el paso de los días o provocar una tortícolis congénita, que más adelante vamos a hablar sobre eso, por falta de movimiento, ¿no?, del bebé dentro de la cavidad uterina. También la poca producción de líquido amniótico, denominado oligodraños, también es otro factor importante que hay que tener en cuenta. Otra de las causas también son las infecciones que pasan a través de la barrera uterina, como los famosos virus Torch, ¿no? Algunos parásitos que también atravesan la barrera placentaria,
como la toxoplasmosis, y pueden provocar un PCI, un trastorno neurológico en el desarrollo cerebral del niño, y provocar que estos niños tengan un trastorno en el movimiento, sean hipoactivos ya desde el vientre materno, ¿sí? Otros trastornos esqueléticos como el Klippel-Feil, cuando hay una fusión completa de las vértebras superiores con la base del cráneo, que tampoco puedan mover completamente su cuellito, y ya tienen pues un trastorno, ya nacen con este tipo de trastornos. Algún tumor dentro del útero, Claro. como los famosos miomas uterinos, que puede provocar este tipo de trastornos. Esos son los hallazgos o las causas antes de nacer. Ahora bien, cuando el niño ya nace, ¿sí? Si la mamita, sobre todo las primerizas, han tenido un parto un poco difícil, ¿no? Los niños se encajan algún tiempo en el canal del parto y pueden nacer pues con el cuellito con tortícolis, torcido. Imaginen, la tortícolis es simplemente una inflamación de este músculo. Este esternocleidomastoideo se inflama, se acorta y se ensancha, alando la cabeza. Hacia el ladito. Tiene una posición muy peculiar los bebés cuando nacen con este tipo de trastornos. Y pues al nacer ya nacen con este tipo de afectación, ¿sí? Cuando mucho tiempo está el canal del parto, o cuando son partos traumáticos que tenemos que sacarlos con fuerza, Claro. ¿sí? Pues pueden provocar este tipo de afectación que se llama tortícolis congénita. Posteriormente, cuando ya nace el bebé, eh, como las mamás son primerizas y en la mayoría de nuestros pacientes no le realizan los cambios posicionales habituales, que durante la hora del sueño acostarlos de un lado derecho y luego del otro lado izquierdo, para que así no se les aplane la cabecita. Como los bebés tienen su cráneo tan fino y tan moldeable, rápidamente se deforma la cabeza si está en una sola posición. Los pacientes prematuros, prácticamente 8, me atrevo a decir, de cada 10 pacientes prematuros presentan un grado de asimetría craneal, Claro. porque sus huesitos todavía son mucho más finos. Eh, las suturas son mucho más amplias, igual que las fontanelas. Y es bastante frecuente ver a niños con un trastorno de asimetría craneal cuando son pretérminos. Incluso los pacientes que son pretérminos graves, ¿sí? Estos niños pasan a cuidados intensivos neonatales, y muchas de las veces eh, están pues con maturación pulmonar acostados en una cama en un plano duro, sin cambios posicionales. Cuando ya salen de este proceso, vemos que los niños tienen un grado de asimetría bastante grave, que tenemos que pues actuar a tiempo para corregir estas asimetrías. Ahora, otra de las preguntas que nos hacen es si los portabebés, las hamaquitas, los cochecitos, este tipo de posición puede influir en el desarrollo final de la forma de la cabecita. Sí, pudiera también pues intervenir, o sea, pues puede ser un factor de riesgo. No obstante, no se ve tanto, no es tan frecuente. Sobre todo por el tiempo que vas a pasar allí. ¿Qué tiempo puedes pasar en una hamaca? Más tiempo pasas en la camita, más tiempo pasas en el cuarto de Exactamente, dormitorio. así es. Entonces, quiero decirles que Clínica Médica es una clínica especializada en atención integral a los niños. Tenemos varias especialidades pediátricas, incluyendo pediatría general, alergología infantil, endocrinología infantil, dermatología, y recientemente hemos incluido hematología infantil. Además, tenemos especialidades quirúrgicas como cirugía infantil y traumatología infantil. Juan, una pregunta que quiero que le digas a nuestros oyentes. ¿Dónde das consulta? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Qué teléfonos tienes? Si hay página web. Sí, nosotros tenemos actualmente 3 oficinas, 3 consultorios o centros Bien. de asimetrías craneales. En la ciudad de Quito, que es nuestra oficina matriz, estamos en el edificio CityMed, en la avenida Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama, prácticamente al frente del Hospital Metropolitano. Estamos en el segundo piso, en los consultorios 244. En la ciudad de Guayaquil tenemos otra oficina que está en el edificio médico Solaris, que este edificio se encuentra al frente del Mall El Sol. Y nuestra oficina en la ciudad de Lima, que se encuentra en Lince, en el reparto Lince, ¿sí? En el edificio IQ, en el segundo piso, oficina 214.
Tenemos estas 3 oficinas, que posteriormente queremos abrir otra oficina en la ciudad de Cuenca, y así para cubrir todo de norte a sur el país. El país. ¿Algún teléfono de contacto? Sí, nuestros teléfonos son el 0, perdón, digo que estaba así pensando en mi teléfono fijo de hace mucho tiempo, el 096-79-28-969 es mi contacto personal, pues todos, las mamitas, los papitos que estén preocupados por la forma de la cabecita de sus bebés, me pudieran escribir a este número mandándome un mensajito o llamándome, que nosotros siempre estamos respondiendo todas las inquietudes y todos los temas correspondientes a neurocirugía infantil. Ahora, última pregunta de este segmento. ¿Tienes alguna página web? Sí, tenemos una página web que es CraniaFit, Mm. www.craniafit.es. Así nos pueden encontrar en la página. Ahora, una pregunta. ¿Qué consejos le podemos dejar a los papás que tienen algún niñito con una plagiocefalia posicional? Sobre todo estos papás que son primerizos, que ya tú fuiste comentándole algunas cosas. Bueno, yo pienso que lo principal es evitar, ¿no? Es evitar para después, pues, no tener unas consecuencias que pueden ser complejas de tratarlas, ¿no? Si los padres son primerizos y vemos algún grado de aplanamiento en una parte posterior de la cabecita del bebé, es acostarlos del otro lado, en donde va a haber un bulto, se va a ver una parte más abultada, contralateral al aplanamiento, para que de esa forma se vayan equiparando, pues, ambas partes de la cabecita y así evitarlas. Ahora, si vemos de que esto no ha dado resultado después de un mes, lo más idóneo es que acudan a nuestra consulta, una consulta especializada, porque puede tratarse también de una craniosynostosis. El tratamiento es completamente diferente, es quirúrgico y pues la forma de tratar es muy, muy diferente, ¿sí? Entonces es importante acudir a tiempo, porque esto tiene un tiempo ideal para tratar, bien en el caso de la craniosynostosis con cirugía o bien en el caso de las deformidades posicionales con una órtesis o un casquito ortopédico, que estaremos hablando sobre eso más adelante. Ahora, ¿qué relación o qué opinión te merece la posición del tummy time? Y a los pediatras nos encanta porque siempre les decimos, los niños duermen boca arriba, pero juegan boca abajo. Exactamente. Bueno, el tummy time, que es un término en inglés, ¿no? Que quiere decir de pasar tiempo boca abajo, Sí. ¿sí? Es sumamente importante porque de esa manera, pues evitamos que las cabecitas de los bebés sigan aplanándose más y sobre todo, pues ayudamos a los niños a estimularlos, sobre todo estimular su tono del cuello, para que de esa forma, pues tengan mayor fuerza en su cuello, tanto en realizar los diferentes movimientos y también se vayan integrando de a poco, vayan explorando, ¿no? En esa posición. Ahora, como pediatra siempre les decimos a los padres que acudan a los controles de niños sanos. Recordar que el primer control pediátrico debe de ser a la salida de la maternidad entre el 7º y el 10º día. Ya por ahí en ese control uno va a tener una visión general de cómo va a ser esa cabecita, si está revisado por un profesional. Yo siempre digo que pediatra. ¿Por qué? A veces nos toca que el primer control no lo hacemos con pediatría, porque no hay cita, porque no hay una forma de llegar directamente con el pediatra. Próximo control ya es al mes de vida. Ya en ese ya vas a tener otra noción y después siguen subsecuentemente un control todos los meses con el pediatra. Ahora, ¿qué consejo tú le darías a los pediatras? ¿Sí? A los papás hay que ir al pediatra. ¿Y qué consejo le das al pediatra? Ya. Sí, nosotros estamos trabajando muy fuerte en esto. Sí, tenemos pues mucha información sobre esto, dictamos cursos, talleres, constantemente estamos visitando a nuestros pediatras para darles información con respecto a este tipo de afectación que es muy frecuente, ¿no? Un consejo para los pediatras es que también nos fijemos en la asimetría que existe. Vemos que los pabellones auriculares no son tan simétricos, vemos que un trago está más adelante que el otro, vemos quizás un pequeño abultamiento en la frente o en la mejilla del bebé con un aplanamiento, ¿sí? Cuando veamos estos signos, lo que debemos hacer es, primero, indicarle al padre de que posiblemente su niño esté cruzando
una plagiocefalia posicional y acostarlos del otro lado. Y lo ideal sería tomarle las medidas craniométricas, ¿sí? A través de un instrumento que se llama craniómetro, tomar las diferentes medidas para saber el grado de asimetría que tiene. Si vemos que es una asimetría alta, pues una derivación al neurocirujano infantil o pediatra para que él tome la conducta más pertinente en este bebé. Recuerdo cuando nos conocimos, diste una pequeña charla y una de las cosas que más me llamó la atención era la posición cuando nos decía que debíamos virar al bebé, ponernos por detrás de la cabecita y ahí rápidamente la simetría la íbamos a poder ver. Tan pronto te fuiste de la conferencia, a los 2 o 3 días cayó el primer paciente que a mí de a la vista me pareció que había una simetría. Eh, por ahí está, oye, paciente tuyo, Panchito, ¿sí? Sí. Y cuando yo lo pongo así, la mamá detrás de mí, y sí se veía. Es algo que al examen físico normal podía pasar desapercibido, vamos a decir así, porque un poquito de diferencia quizás no es tanto, al ojo humano puede pasar. Pero cuando ya tú lo comparas en la posición ideal, mirando el ángulo que decías, es decir, desde la cabecita hacia allá los pies, sí se le veía esa deformidad. Tenía la frente un poquito más desplazada, los pómulos había uno más adelantadito que el otro. Lo de las orejitas le poníamos los deditos acá y ya veías uno más adelantito que el otro. Y estas cositas a mí me marcó. Ya yo dije, bueno, a partir de ahora, cada vez que tenga la sospecha, esta es mi posición para poder evaluar a mi paciente de una mejor manera. Ahora, también recuerdo que nos decías que podías esperar un tiempo. ¿Qué tiempo tú pro- prudencialmente le aconsejas que sí se puede esperar antes de poner algún tipo de intervención? Sí, como todo en medicina, siempre hay normas, siempre hay protocolos internacionales a seguir, ¿sí? Nuestro protocolo internacional, sí, que somos el único centro acreditado para realizar este tipo de tratamientos, nos indican de que los bebés, independientemente del grado de asimetría craneal que tengan posicional, ojo, posicional, se pueden realizar los cambios posicionales, aplicar el tummy tie hasta los 4 meses. Ya. Antes de los 4 meses de edad tenemos todo ese tiempo para mejorarlo de esta forma mucho más natural. Pasado ese tiempo, pues ya va a ser un poco más difícil mejorar esta simetría, puesto que los niños ya adquieren un tono del cuello mucho más fuerte, la fortaleza muscular es mucho mejor, hay niños más inquietos que otros, ya se acostumbraron o se adaptaron a dormir en esa posición y muy difícilmente logremos que los cambios posicionales nos ayuden a mejorar, porque así como nosotros tenemos una preferencia en dormir de un lado o del otro lado, cuando nos acostamos del lado que no es nuestro preferido, cuando ya nos levantamos, abrimos los ojos, nos damos cuenta que amanecimos del lado que nos gusta. Lo mismito sucede en los bebés. Ellos siempre van a tener una posición predilecta para dormir. Entonces, hasta los 4 meses de edad, sí, se puede realizar estos cambios posicionales y el tummy time. Yo tengo una frase de un profesor de pediatría que siempre nos decía que los médicos debíamos aprender a ser paciente. El paciente no es ser el paciente literalmente, sino mantener la calma. Si tú, como bien describes, el protocolo te dice que hasta los 4 meses puedes tener un compás de espera en estos cambios de posición, en la posición boca abajo, y esto en los primeros 4 meses debe de resolver casi todo el problema. Si no pasa esto, acudir. Acudir de la forma más inmediata a un especialista que tenga pues la experiencia suficiente para tratar este tipo de afectaciones. Ahora, por ahí hemos visto en internet, en las redes sociales, en Quito, cada vez se ve alguno, pero no es habitual ver estos niños con casquito. Sí. Casi todos los que vienen con casquito vienen con tu firma, ¿sí? Entonces, ¿a qué edad es más efectivo el uso del casco? Lo ideal para realizar este tratamiento, que es un casco ortopédico o casco craneal, que le denominamos órtesis craneal, ¿sí? Lo ideal es empezar entre los 4 a 6 meses. Es el tiempo ideal. Podemos realizar este tratamiento hasta el año y medio. Bien. Pero después del año de edad, recordemos que las suturas ya van cerrándose, la fontanela se va cerrando.
Entonces la configuración después del año de edad, la configuración craneal no es tan buena, no es tan exacta. Por eso es que nosotros siempre estamos atrás de los colegas de pediatría, de las madres, de que esto se trata a tiempo, porque aprovechamos el crecimiento acelerado que tiene la cabecita del bebé durante el primer año de edad para poder modificar esta simetría y que la cabeza del bebé pues adquiera una forma completamente normal. Me pregunto, ¿esto es incómodo, doloroso para el bebé? No, yo creo que es más incómodo para los padres que Claro. para los bebés, porque los padres como que dicen, ay, pobre bebé, el casco ahora quizás no duerma bien o quizás le provoque dolor, pero no. Prácticamente los bebés antes de los 7 días ya se adaptan al casquito, ¿sí? Nosotros siempre aconsejamos que cuando colocamos la órtesis craneal en la cabecita de los bebés, vamos a ir adaptando, o sea, le quitamos por horas, le ponemos un par de horas, le quitamos, luego otra vez un par de horas y así lo vamos a... Progresivamente lo vas adaptando a ese uso del casquito. Exactamente. Todos nuestros niños hasta los 7 días de ponerse el casco ya se han adaptado completamente. Todos los niños, ¿sí? Unos niños sudan un poquito, otros niños menos, pero la autorregulación de la cabecita, mejora con el paso de los días, ¿sí? Y ya no sudan tanto, que es uno de los signos que a los padres les preocupa. Una de las cosas que a veces en la vida privada nos pasa, pero en el público también, es que no tenemos forma de llegar a la consulta del neurocirujano a tiempo. Entre una derivación, entre el trámite, el papel, a veces llegan un poco tarde estos pacientes. Es bueno que me digas que de 4 a 6 meses, hasta 7, vamos a dar un poquito ahí, es posible que pueda tener el mayor beneficio posible, porque no es que no le va a hacer todo el efecto, sino que sí se pueden poner. La pregunta que te quiero hacer, ¿es caro este tratamiento? Pues sí, es un tratamiento relativamente costoso. Sin embargo, creo que para el tiempo que se dedica, ¿no? A este tratamiento, que son 6 meses aproximadamente, más 2 meses más que yo lo veo en consulta después de retirar el casquito, son prácticamente 8 meses de tratamiento. eh, Se lo puede costear sin problema. Nosotros incluso hemos hecho convenios Sí, con me algunas gustó. cooperativas, con algunas instituciones financieras para poder solventar esto. Y también tenemos formas de pago bastante cómodas que pudieran utilizar los padres para realizar este tipo de tratamiento. Pero independientemente del costo, doctor, yo creo que nada se ¿Beneficio? compara, ajá, del beneficio que vas a obtener, ¿no? Con un tratamiento idóneo para un paciente que no solamente puede tener complicaciones desde el punto de vista neurológico o estético, porque también se ve afectada la autoestima. Parte No, psicológica del niño. aparte, y sabemos que es súper importante los primeros años de vida, ¿sí? Fomentar un buen autoestima en un niño. Claro. Tú sabes que los niños son muy directos, ¿sí? No se andan con rodeos y te dicen las cosas. Uno que anda con sus anteojos le dicen cuatro ojos, Claro. uno que no sé, siempre se están echándose apodos y pues, o sobrenombres, y, y esto afecta el autoestima del paciente. Y es sumamente importante que no solamente se trata de un trastorno estético, también se ve afectado eh, la parte personal de los niños. Una de las cosas que me llamó la atención cuando los conocimos fue todas las complicaciones que puede tener para un niño que no se pueda corregir esta asimetría. ¿Me puedes contar algo de esto? Sí, recordemos que el cráneo tiene una configuración ovalada, quizás en los pacientes de raza oscura, poco más alargada, en los pacientes caucásicos un poquito más redonda, en los pacientes orientales o en los habitantes orientales, pues tiende más a la braquicefalia, es un poquito más ancha la cabeza, ¿no? Y más corta anteroposterior. Pues esas son configuraciones normales de acuerdo a la paz. Nosotros tenemos de todo porque somos latinos, pues tenemos una Me- integración y una mezcla de todos, somos mestizos, ¿no? Entonces, si tenemos un cráneo deformado, en donde el pabellón auricular y el conducto auditivo interno están un poco más adelante de lo normal, lo que vamos a provocar es que cuando se baña el bebé, el agua se quede acumulada allí, no salga completamente y proliferen las bacterias de la flora normal. La otitis de repetición
Y ustedes los pediatras no saben por qué esas otitis, porque no ha tenido gripe, que es una complicación de precisamente de la otitis media aguda, o las gripes mal curadas. Pero estos niños no padecen de eso, son niños completamente sanos, sin signos de infección respiratoria alta y con otitis a repetición siempre. Otras afectaciones son los problemas mandibulares, porque si tenemos un cráneo que está simétrico y va hacia adelante, ¿no? Todo esto, pues también se corta, la base del cráneo también. Y vamos a tener afectaciones desde el punto de vista ortopédico de odontología. Exacto. Vamos a tener una mordida cruzada. No sé si recuerdan Popeye el marido, ¿sí? Con su mordida cruzada. O adelantada en el caso de la braquicefalia, que es el aplanamiento completamente posterior. Si tenemos una base del cráneo que está de lado, por así decirlo, o inclinada, uno más adelante que otro, pues vamos a tener que un globo ocular va a estar más adelante. Entonces también vamos a tener problemas. De refracción. Exactamente, refractarios. El diftalmo, por ejemplo, ¿sí? Podemos ver doble, etcétera. Y en la parte donde se aplana, donde está más plano, el cerebro va a chocar porque el latido cerebral está presente en toda nuestra vida y todo ese latido cerebral durante toda la vida puede tener consecuencias. Sobre todo cuando ya se fusione completamente el cráneo, que es a partir de los 2 años de edad, que ya toda la estructura craneal es un hueso único, sólido, porque las suturas, la frontal se cierran. Y la parte que no se corrigió, que está aplanada, pues va a estar chocando. Ahí vienen los problemas, sobre todo de dislexia, los problemas de la pronunciación de algunas consonantes. Trastornos también se ha descrito de la motricidad fina, o sea, hacer dibujos muy exactos, tocar piano, guitarra, también de la coordinación. Se ha visto, sobre todo en las braquicefalias posicionales, que es una afectación completamente, o sea, un aplanamiento completamente en la parte posterior del cráneo. Y cuando son muy exageradas, también comprime parte de un órgano importante que se llama cerebelo, que tiene que ver con la coordinación y tiene que ver también con la vocalización, con el lenguaje, ¿sí? Entonces, todas estas partes del cerebro pudieran o pueden estar afectadas de la morfología facial y dar este tipo de complicaciones, sobre todo en las deformidades graves y muy graves, porque las deformidades leves y moderadas, por lo general se trata de un problema estético, pero cuando ya hablamos de una asimetría grave y muy grave, pues las consecuencias pudieran ser mucho más habituales. Ahora, ya te voy a hablar de otro extremo. ¿Qué implica la cirugía? ¿Sí? ¿Y cuándo es necesaria una cirugía? Ya. La cirugía solamente está indicada en la craniosinostosis, o sea, la cirugía no está indicada en las deformidades craneales posicionales, ¿sí? En algunos textos que he revisado, eh, algunos neurocirujanos o cirujanos craneofaciales sí se han atrevido a hacer un tipo de tratamiento, pero yo pienso que el riesgo de hacer este tipo de cirugías es mucho mayor que el beneficio. Por lo general, no está indicada la cirugía en las deformidades craneales posicionales. Bien. ¿Alguna recomendación que quieras darle a los padres, a los pediatras, a los estudiantes de medicina? Algo que quieras como resumir. Sí, tener en cuenta que al niño se lo examina desde el vértice de su cabeza hasta las uñas del dedo gordo del pie. O sea, tenemos que observarlo completamente, de arriba hacia abajo. Eh, Resulta de que ahora con las subespecialidades que se están dando, no solamente nos concentramos en una parte muy particular del cuerpo, en mi caso neurocirugía, ¿no? La columna, el cráneo, el cerebro, etcétera, ¿no? Pero somos médicos antes de ser esto. Y tenemos que revisarlo al niño de arriba abajo completamente y ver que algo que aparentemente es banal puede cambiarle la vida a un niño si no se corrige a tiempo. Entonces, yo pienso que un buen examen físico, como nos enseñan nuestros maestros, una buena historia clínica, no reemplaza eh, lo que nosotros podemos observarlo en los exámenes complementarios como resonancia, tomografía. Prácticamente el 80% de las afectaciones son diagnosticadas con un buen examen físico de forma clínica. De hecho, del diagnóstico de la plagiocefalia posicional es clínico. Bueno, vamos a ir cerrando un poco el programa. Yo he aprendido, cuando uno aprende va
un poquito cargado de ese conocimiento, cada vez aportarle un poco más a los pacientes que nos llegan a la consulta. Tengo una reflexión final acá y dice, la forma de la cabeza importa, pero lo que más importa es estar atentos a tiempos, la prevención y la educación hacen la diferencia. Lo que se detecta a tiempo se trata mejor. Así es. Entonces, Juan, un gusto tenerte acá. Espero que puedas venir en otro momento. Quizás abordamos un poco más este tema u otros temas que quieras, perfecto, o que los padres, porque van a dejar comentarios, ¿sí? Y nos van a sugerir algún tema que puedas aportarnos. Espero que vuelvas pronto, ¿sí? Y gracias a todo el equipo que tenemos detrás de cámara que hacen posible estos programas. Entonces recuerden suscribirse a nuestro canal, que es Clínica Medical. Estamos en YouTube y también tenemos un grupo de WhatsApp un canal de WhatsApp que se llama Doctor Coro, mi pediatra. Entonces nos vemos el próximo podcast. Siempre vamos a hablar de temas de interés de la salud infantil. Y recuerden, un mate con el Doctor Coro siempre para ayudar a los padres a estén mejor informados y sean mejores padres. Chao. Gracias.